¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al examen profesional sobre la tesis que presenta Luis Ángel Montiel Jiménez, cuyo título es Una conquista pacífica, análisis historiográfico de los proyectos de conquista de Fray Bartolomé de las Casas. En esta ocasión contamos con una mesa de jurado integrada por la maestra Lupita Grajales, orgullosamente egresada de esta facultad, y hoy contamos con la distinción de su presencia. Le agradecemos mucho a la maestra Lupita. Contamos también con la presencia del doctor Marco Antonio Velázquez Aldo, que como sabemos es el decano del Colegio de Historia. Quienes conocemos la trayectoria de Marco sabemos que ha hecho escuela dentro de la escuela, más de 150 tesis asesoradas, y bueno, eso, como sabemos, también ha sido motivo de admiración, pero también de animadversión, paradójicamente, entre algunos colegas a quienes no les gusta que contemos con un académico tan productivo, tan eficiente, tan comprometido con la formación profesional de estudiantes en el campo de la historia. Mi nombre es Abraham Montezuma Franco, soy doctor en Historia, adscrito a la Facultad y al Colegio de Historia, y me da muchísimo gusto en esta ocasión poder presidir el examen profesional de Luis Ángel Montiel Jiménez. Voy a explicar cuál va a ser la dinámica del examen. Vamos a otorgar el uso de la palabra a Luis Ángel Montiel por espacio de 20 minutos para que nos haga favor de exponer de manera breve y sucinta el contenido de su tesis, la explicación sobre los capítulos de estructura, el desarrollo. Acto seguido, los miembros de este jurado vamos a tener una intervención, vamos a hacer una serie de comentarios y preguntas sobre el trabajo de investigación de Luis Ángel. Comentarios y preguntas que esperan una respuesta de vuelta. Una vez concluida la fase de comentarios y preguntas al suplantante, entonces pediremos que nuestro amable auditorio salga un momento de la sala para que los miembros del jurado podamos deliberar con relación al dictamen final del examen, y una vez que concluya la deliberación, les pediremos que regresen nuevamente a la sala para que de manera pública den la lectura al acta como correspondiente dictamen. Bueno, una vez establecida la dinámica de este examen profesional y sin más preámbulo, vamos a conceder el uso de la palabra a Luis Ángel Montiel para que nos explique su trabajo de investigación. Luis Ángel, tienes la palabra. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y eso es algo que corroboré al momento de realizar esta investigación. Una conquista pacífica, análisis historiográfico de los proyectos de conquista pacífica de Fray Bartolomé de las Casas. Sí, un título extenso, al igual que la propia investigación. Por eso intentaré ser lo más conciso posible con el auditorio. A su vez, agradezco a todos, a los docentes y al público que me acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por prestarme un poco de su tiempo y permítanme hablarles un poco más de mi tesis. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver, este tema de tesis se inserta dentro del amplio debate sobre la conquista de México, el cual hace poco se conmemoró. En el año 2021, se realizaron diversas ceremonias para conmemorar el 500 aniversario de la caída de México Tenochtitlan. En ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco que dieran las disculpas por los abusos cometidos contra Mesoamérica o los pueblos de Mesoamérica durante este proceso de conquista a mano de la Iglesia y de los españoles. Felipe VI se negó rotundamente a conceder esta disculpa, mientras que el Papa Francisco lo hizo a regañadientes. Aquí podemos ver cómo este debate sigue siendo un debate vivo, cómo todavía las narrativas políticas se insertan dentro del amplio debate sobre la conquista de América. Podemos ver todavía cómo los líderes de las naciones, en cuanto a las diversas relaciones que tienen, pueden hablar sobre este tema.
Pero para muchos debe estar en su mente la idea de que esto solamente es una estrategia política, de que es politiquería, de que los políticos utilizan la historia para sus fines, etc. Sin embargo, este debate también lo pudimos encontrar en las diversas redes sociales. Personas como ustedes, personas como yo, con acceso a Internet, podían debatir sobre estas diversas posturas en torno a la conquista cuando se realizó esta conmemoración del año 2021. Sin embargo, lo que yo me di cuenta era que muchas de las personas que estaban debatiendo era una pregunta en específica la que siempre surgía, sin importar de qué bando era, si hispanista, si indigenista, etc., siempre surgía una pregunta. La pregunta era, ¿existió un proceso de conquista pacífica? Al ver que había tantas preguntas sobre este tema, vi que era necesario arrojar un poco de luz sobre el mismo. Y entonces decidí que era necesario y era prudente contestar dicha pregunta. Sin embargo, contestarla así porque sí, como cualquier historiador, hubiera sido muy sencillo. Sí hubo diversos proyectos de conquista pacífica que no solo se quedaron en proyectos, sino que se llevaron a cabo. Por ello decidí complejizar un poco la pregunta. Y entonces la tomé y la puse enfrente de un personaje histórico, Fray Bartolomé de las Casas. Aquel personaje nacido en Sevilla en 1484, que dedicó la mayoría de su vida a defender al indígena. Un fraile de la Orden de Santo Domingo, que durante toda su vida, como digo, estuvo polemizando en la corte y en todos los lugares de autoridad donde pudiera llegar, argumentando que el indígena merecía el mismo trato que el español, el mismo trato que el europeo. Entonces, al personalizar y poner esta pregunta enfrente de este personaje histórico, nace una nueva vertiente sobre los proyectos específicos de conquista pacífica de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas escribió 4 textos, los cuales yo englobo en esta tesis en 3 proyectos distintos de conquista pacífica. Son sobre esos proyectos sobre los cuales inicia mi estudio. Sin embargo, y para nadie va a ser un spoiler esto, estos proyectos no lograron materializarse. Y esto lo vemos porque no logró surgir una vía alternativa a la conquista violenta que fue la que predominó durante todo el proceso de conquista. O si se materializó, nunca llegó a buen puerto, siempre terminó obstruida por X o Y razón. Entonces, sabiendo nosotros que sí hubo proyectos de conquista pacífica y que estos proyectos de conquista pacífica de Fray Bartolomé de las Casas no lograron tener el éxito rotundo que él esperaba, entonces llega la cuestión de cuál es la pregunta entonces que hay que contestar. Siguiente diapositiva, por favor. Y es así como llega la pregunta detonante de esta investigación. ¿Qué adversidades hicieron fracasar a los proyectos de conquista pacífica de Fray Bartolomé de las Casas? La cual se materializa también en un objetivo principal y en 3 objetivos secundarios, los cuales coordinan la estructura de la investigación. Estamos hablando de contextualizar, de analizar y de presentar. A lo largo de esta investigación se irá ahondando un poco más en estos objetivos secundarios. Siguiente, por favor. Hacemos un breve paréntesis para explicar que la metodología utilizada para esta presentación sí es un análisis cualitativo, como la mayoría de investigaciones de corte histórico. Sin embargo, específicamente, y aquí lo importante, es señalar la verdadera estructura, la columna vertebral de la investigación, un análisis historiográfico. Justamente, a pesar de que este análisis historiográfico aparezca más que nada en el capítulo 3 de la investigación, logra hacer acto de presencia en los demás capítulos y los demás subcapítulos. Son la propia estructura, el corazón viviente de la investigación, se puede realizar gracias a esta metodología. Siguiente, por favor. Este es el índice general de mi investigación, el cual, como ya dije, tiene presentes los objetivos secundarios y principal y se irá desmenuzando a lo largo de esta investigación. Aquí tenemos el capítulo 1, la historiografía lacasiana. Como en toda investigación, lo que se tiene que realizar siempre es saber desde dónde partimos, qué es lo que se ha hablado y hacia dónde vamos. En este caso específico, el protagonista de la investigación es Fray Bartolomé de las Casas. En sí son las conquistas pacíficas, pero los 3 proyectos de conquista pacífica son del mismo personaje. Por consecuente, para la revisión historiográfica, hablamos de Fray Bartolomé de las Casas. Y así podemos ver todas las personas que han escrito
algo de Fray Bartolomé de las Casas a lo largo de los siglos. Tenemos primero que nada una parada en el siglo XVI, siglo en el que vivió el propio Fray Bartolomé de las Casas y en el cual hubo varios textos que polemizaban en su contra o que lo admiraban y le daban la razón, pero se trataba de un debate vivo, porque Fray Bartolomé todavía vivía en ese momento. Tenemos personajes como Francisco de Quiroga, como Toribio de Benavente, como Juan Ginés de Sepúlveda, que polemizaron con el fraile dominico. Para el siglo XIX tenemos las muy prematuras biografías de Fray Bartolomé de las Casas. Hay que recordar que para ese entonces todavía no estaba disponible la magna obra del fraile dominico, La Historia de las Indias, la cual sirve también como una autobiografía. Por consecuente, estas biografías primigenias tienen varios errores, pero están presentes. Aquí podemos ver autores como Antonio María Fabé, Manuel J. Quintana y demás. Para el siglo XX tenemos ya una robustización muy grande de la historiografía lacasiana. Como en todos los escritos, fue ese siglo donde más surgieron. Y aquí podemos encontrar personajes como Lewis Hang, Marcel Batallón, Ramón Menéndez Pidal, Edmundo Gorman, Miguel León Portilla y demás, que empezaron a polemizar no solamente haciendo biografías del fraile dominico o analizando sus escritos, sino polemizando en torno a su figura, lo cual era más importante, pues traían la personalidad de Fray Bartolomé de las Casas al campo de batalla. Y por último tenemos el siglo más reciente, el siglo XXI, que a pesar de que ya no tiene tantas creaciones como el anterior siglo, no hay que desprestigiarlo para nada, pues en él se encuentran las biografías con más rigor histórico realizadas hasta el momento, en donde podemos encontrar biografías como la de Daniel Castro, la de Luis Mora Rodríguez o la de Bernat Hernández, las cuales son imprescindibles para analizar la obra de Fray Bartolomé de las Casas. Para el capítulo 2 tenemos el Génesis de la conquista. El Génesis haciendo referencia, claro, al principio, al inicio, pero también haciendo un pequeño juego de palabras con respecto al primer libro de la Biblia, que es justamente titulado El Génesis. ¿Y esto por qué? Porque justamente hablando del Génesis, de la conquista de América, viene una subdivisión de 3 subcapítulos en este segundo capítulo. Y en esos 3 subcapítulos se analizan diversas disposiciones que fueron las que dieron origen al proceso de conquista. Y la primera de ellas es las bulas de Alejandro VI que se transmiten en la donación de Alejandro VI. Como podemos recordar, en un principio, después de que Cristóbal Colón descubre, entre muchas comillas, América y viene con la noticia para los reyes europeos, ellos tienen que encontrar una justificación para poder hacerse con el poder de América. ¿Por qué? No era tan necesaria una justificación. Sin embargo, Colón, antes de llegar con los reyes católicos, había llegado con el rey de Portugal. Y así es que el rey de Portugal también había puesto sus ojos sobre América. También era importante para ellos. Entonces los reyes católicos, Isabel y Fernando, empezaron a idear una forma para hacerse con el poder de las Indias justificadamente. Y es así como llamaron a su buen amigo Alejandro VI para que les diera diversas bulas en las que por el poder que otorgaba Cristo se les diera entonces el dominio de América a los reyes católicos. Sin embargo, aquí la pregunta que se realiza en este subcapítulo es: ¿esas bulas eran suficientes? ¿Eran legales? ¿Eran las únicas? Y lo que se logra concluir es que no, que mientras todavía existía un debate profundo, muy profundo, acerca de cómo era el dominio de las Indias, sobre si eran justos los títulos o sobre si eran injustos, sin importarle eso a los reyes católicos, ellos iniciaron el proceso de invasión y dominación de América. Entonces desde aquí tenemos esa primera idea primigenia de la donación, la idea de la donación de que el Papa tenía el poder de todo el mundo o en todo el mundo gracias a que se lo había dado Cristo. Después, para el siguiente subcapítulo, tenemos el de las conquistas de América. Como sabemos, fueron varias las conquistas de América. Sin embargo, por estar en México, decidí hablar de la conquista que realizó Hernán Cortés. No hablo de todo el proceso, sino solamente del inicio. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Ver cómo las ilegalidades son continuas en el proceso, cómo los usos y costumbres son constantemente violados por Hernán Cortés y por sus hombres, y lo cual quita autoridad o quita justificación jurídica a la posesión de las Indias. Cortés desobedeció, primero que nada a su superior, el gobernador de Cuba, y después de que lo desobedeció, cuando llegó a América, realizó una elección para fundar la Villa Rica de la Veracruz. Sin embargo, aquí la pregunta detonante es: ¿se podía realizar esa fundación de la Villa Rica de Veracruz si se estaba fuera de la ley, producto de la desobediencia al gobernador de Cuba? Son preguntas que se insertan y que, a pesar de que hubo al final
un juicio en contra de Cortés y se le declaró culpable de algunos de los aspectos, no por eso los monarcas hispanos retrocedieron, sino que decían, bueno, Cortés es culpable en X o Y razón, pero este lugar, Mesoamérica, lo que él conquistó, México Tenochtitlan, ya es parte del Imperio Español. Y por último tenemos otra subdivisión en este aspecto, que son las leyes de los monarcas hispanos, donde se habla más que nada de los aspectos jurídicos de las leyes que emanaron de los monarcas de España. Este aspecto es importante recalcarlo y por eso se subdivide en otros 3 subcapítulos. ¿Por qué? Durante el debate sobre las conquistas de América siempre está aquella postura hispanista, aquella idea de que los indígenas fueron protegidos por España y que el monarca siempre se preocupó por ellos y dictó diversas leyes para su protección, etc. Siempre es esa la leyenda rosa que quieren vender los hispanistas para decir que no hubo esclavitud ni hubo uso malintencionado de los indígenas. Y es por eso que en este subcapítulo se analizan los 3 corpus jurídicos más importantes del inicio del proceso de conquista, específicamente el testamento de Isabel la Católica de 1504, las leyes de Burgos de 1512 y las leyes nuevas de 1542. Son entonces estos 3 aspectos los que más se van a analizar. Primero tenemos el testamento de Isabel la Católica, el cual es puesto como aquella idea primigenia casi de los derechos humanos, donde Isabel dice que los indios tienen que ser pagados de una forma correcta. Tienen que ser pagados de una forma correcta y tienen que tener un uso adecuado de estos indígenas. No se les tiene que esclavizar, no se les tiene que asesinar como se les estaba asesinando. Pero estas ideas expresadas por la reina Isabel en el hecho de muerte nunca van a ser llevadas a la práctica por el rey Fernando ni por nadie de la corte. Solamente se van a quedar en buenas intenciones. Por otra parte, las leyes de Burgos de 1512 también son tachadas como aquellas ideas primigenias de derechos humanos. Sin embargo, cuando hacemos un análisis de las leyes de Burgos, nos damos cuenta que ni siquiera intentaban dar derechos a los indígenas y quitar la encomienda. La principal orden religiosa que se encargó de aplicar estas leyes o que pugnó porque llegaran a aplicarse fueron la orden de los dominicos de Santo Domingo, específicamente teniendo a la cabeza a Fray Antonio de Montesinos, quien dio aquel discurso tan importante que llamó la atención de los monarcas o del monarca. Entonces, estas leyes tenían como idea principal quitar la encomienda. Ese era el objetivo, pero en vez de quitar la encomienda, las leyes de Burgos lo que hacen es que dotan de un cuerpo jurídico a la encomienda. En vez de quitar aquello que no había... en vez de quitar aquello que dañaba tanto al indígena, terminan justificándolo, terminan dándole un cuerpo jurídico para que exista la encomienda ahora ya regularizada. Y por último tenemos las leyes nuevas de 1542, donde a diferencia de las anteriores corpus jurídicos, sí logramos encontrar una idea, un ápice de bondad para con el indígena. En estas leyes nuevas de 1542 es cuando se quiere quitar la encomienda, si no bien de facto, sí para todos los sucesores de los conquistadores y de los colonizadores que tenían esta figura. Entonces, las leyes nuevas van a ser algo bueno, sí van a tener una idea buena sobre el indígena. Sin embargo, cuando se intentan aplicar en territorio del Virreinato de Perú y del Virreinato de Nueva España, los más importantes de la corona, van a ser rotundamente rechazadas. Y los monarcas, en vez de buscar una medida más fuerte para poder aplicar estas leyes, van a dar marcha atrás, van a recular y van a decidir que no se van a aplicar las leyes porque los encomenderos y los colonizadores no les dejan. Entonces podemos ver que estas leyes, en realidad, cuando las traemos a un análisis verdaderamente jurídico e historiográfico, vemos que solamente son o buenas intenciones que nunca se materializaron o letra muerta que nunca se llevó a la práctica. Así es que la leyenda rosa que lanzan los hispanistas se desmaterializa en un momento y es imposible sostenerla. Después tenemos el capítulo 3, y es aquí cuando ya entramos de lleno al análisis historiográfico del cual trata la tesis. La planeación de las conquistas pacíficas. Como les había dicho en un inicio, se trata de 4 textos que escribió Fray Bartolomé de las Casas. 4 textos los cuales yo englobo en 3 proyectos distintos. ¿Por qué englobarlos en 3 proyectos distintos si son 4? Porque 2 de ellos tienen una misma ubicación geográfica, son muy parecidos y complementarios, por lo cual es mejor englobarlos en uno solo.
Tenemos 3 textos. Aquí se analizan historiográficamente dichos textos, que es el Memorial de Remedios para las Indias de 1516, el Memorial de Remedios para las Indias de 1518 y el Memorial de Remedios para la Tierra Firme también de 1518, y para el tercer proyecto tenemos un tratado filosófico y teológico, el cual es el único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Mientras que los 2 primeros textos, o los 3 primeros textos englobados en los 2 primeros proyectos, son pasos a seguir, enviados directamente al monarca, donde Fray Bartolomé de las Casas decía cómo es que se iba a instaurar una civilización, una república de indios pacífica que pudiera convivir con los colonizadores. El tercer texto se trata más que nada de un texto de corte filosófico y teológico que no va dirigido de lleno al monarca, pero que se trata de vislumbrar y de contestar la pregunta que lanza Fray Bartolomé de las Casas de cuál es el único modo en el que se tiene que atraer a la gente a la cristiandad. Y él dice que el único modo es el medio pacífico, en el que lo único que se utilice como arma sea la Biblia. Entonces tenemos estos 3 proyectos en los que, a resumidas cuentas, lo que intenta Fray Bartolomé de las Casas es que el indígena tenga un trabajo asalariado en una república que sea de indios y de colonizadores, donde ambos tengan las mismas prerrogativas, los mismos salarios, y que no haya o no exista este medio de la encomienda. Ahora, eso es lo que planeó Fray Bartolomé de las Casas, pero del dicho al hecho hay un trecho. Y entonces tenemos la teoría, y después en el capítulo 4 se habla del fracaso de las conquistas pacíficas, se habla de la praxis. Cada uno de los capítulos o de los subcapítulos de este capitulado habla sobre el intento específico de Fray Bartolomé de las Casas para llevar a cabo lo que él tenía en sus textos, en la teoría, a la práctica. Tenemos el primer capítulo de los frailes jerónimos, donde al intentar realizar el primer proyecto de conquista pacífica nos vemos con que los frailes jerónimos, que eran los frailes gobernadores de las Islas Antillanas, van a ser quienes van a poner las principales obstrucciones para que este proyecto no se lleve a cabo, producto de la desinformación con la que los van a convencer los colonizadores y los encomenderos. Después tenemos la Tierra Firme, el proyecto de Tierra Firme que va a realizar Fray Bartolomé de las Casas por recomendación del prior de la Orden de Santo Domingo en la Española, Pedro de Córdoba, quien decía que era el lugar específico para poder realizar los procesos de conquista. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver es que la corte real en España, como Rodríguez de Fonseca u otros personajes cercanos al monarca, van a impedir siquiera la materialización de los primeros pasos para el proyecto de conquista pacífica. Mientras que por último tenemos el proyecto de la Vera Paz. A diferencia de los otros dos proyectos, este sí tuvo un inicio idóneo. En realidad la gente se admiró al ver que el proyecto estaba funcionando. Se trataba de una tierra dentro de la Tierra Firme específica, la cual había sido apodada como tierra de guerra. ¿Por qué? Porque había intentado ser colonizada y los indígenas, al no querer ser colonizados, se portaban de forma violenta en contra de los conquistadores y los rechazaban continuamente. Nadie había logrado penetrar aquella tierra de guerra sin tener diversas bajas. Por consecuente, había sido apodado de dicha forma. Fray Bartolomé de las Casas, en su del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, hablaba de que la única forma para hacerlo era pacífica. Y entonces, cuando él expuso para los fieles de las Islas Antillanas y de la Tierra Firme específicamente, que él creía que lo que habían hecho hasta ese momento de que las conquistas violentas era erróneo y que él podría hacerlo de las conquistas pacíficas, toda la gente se rió. Y eso Fray Bartolomé de las Casas lo tomó como un reto. Y entonces realizó el proyecto de conquista pacífica, y en menos de unos cuantos meses, con la orden de algunos frailes pertenecientes a la Orden de Santo Domingo, aquel lugar que se había llamado la Tierra de Guerra pasaba a llamarse la Tierra de la Verdadera Paz. Sin embargo, aquí lo que nosotros logramos ver es que dicho éxito no va a ser tan rotundo y tan amplio como quisiera Fray Bartolomé de las Casas, pues a pesar de que los primeros años se tiene un éxito, después de un determinado tiempo Fray Bartolomé abandona el lugar, deja encargada aquella tierra a los dominicos, y varios sacerdotes, diversos personajes de otros pueblos indígenas allegados a la tierra de la Vera Paz, van a convencerse entre sí para rebelarse. Y al momento de que se rebelan, los frailes de Santo Domingo piden ayuda a los colonizadores, piden un medio coercitivo para poder calmarlos, pero aquellos, no en afán de no lastimar a los indígenas, sino en afán de no ayudar a los proyectos de las casas, deciden que no pueden entonces ellos tener potestades de realizar cualquier acción en la tierra de paz, en la tierra de la verdadera paz, y por consecuente todo termina en una matanza horrible, que cuando llega a oídos del monarca
Carlos V, ya para ese entonces, manda a que al momento se realice una conquista violenta y que se suprima por los medios necesarios a los indígenas violentos. Es así como pasamos entonces, a través de un análisis sobre el inicio del proceso de conquista, sobre las diversas justificaciones jurídicas, y después pasamos a un análisis historiográfico de los proyectos de conquistas pacíficas para desembarcar entonces en la praxis de dichos proyectos. Una vez estudiado todo esto, hay que recordar entonces cuál era la pregunta detonante, cuáles fueron las adversidades que hicieron fracasar los proyectos de conquista pacífica de Fray Bartolomé de las Casas. En un principio, como toda persona que inicia una investigación, hay que tener una hipótesis. Y yo para mi hipótesis tenía dos nombres, dos personajes: los monarcas y los encomenderos o colonizadores. Sin embargo, a medida que iba avanzando, me di cuenta que se trataba de algo más amplio, que se trataba de un sistema, que venía de la Edad Media, que estaba llegando a la Edad Moderna, donde la mayoría de los grandes pensadores tenían inherentemente conocimientos sobre la cristiandad, sobre teología, y los aplicaban. Podemos ver entonces que el contexto, no quiero solamente decir que depende todo del contexto, ya iré desembocando en mayor detalle, pero en primera instancia ese sistema que imperaba durante la Edad Media y que todavía había alcanzado parte de la Edad Moderna, era el que imperaba también en la mente de los protagonistas. Y es entonces la forma de pensar, la forma de accionar y la forma de la creencia que tienen estos protagonistas que realizan el proceso de conquista, el modo en el que van ellos a desembocar estas ideas. El descubrimiento, entre muchas comillas, de América para los europeos va a ser un antes y un después. Cuando le enviaban cartas a los monarcas les decían: no hay evento más importante desde el nacimiento de nuestro Señor como lo es el descubrimiento de estas tierras. Ahí se ve la importancia y el shock que causó en ellos. Entonces teníamos una marea que navegaba hacia un lado específico, en el que se pensaba que había que tener hombres en la cristiandad, que había que traerlos a la cristiandad, que no se sabía si eran buenos, si no sabía si eran malos, si tenían alma, si eran animales. Y por otro lado tenemos a pocos personajes, honrosas excepciones, entre ellos Fray Bartolomé de las Casas, que navegaba en contra de dicha marea, que quería y pensaba que el indígena tenía que ser tratado de la misma forma en la que era tratado el europeo, que tenía la misma validez, que tenía el mismo valor como persona, y que él estaba de acuerdo con el proceso de conquista, pero decía: no quiero un proceso de conquista violento, quiero que los convenzamos, quiero que vengan porque ellos quieran a la cristiandad, no quiero bautizos en aglomeraciones, quiero que se les enseñe, y una vez que se les enseñe, ellos puedan entonces optar si entrar a la cristiandad o no. Entonces, a modo de conclusión más específica, estaríamos hablando de de dos personajes específicos, que son los monarcas y los colonizadores, porque con la entrada del sistema no se rechaza a aquellos dos personajes, se continúa teniéndolos, pero a su vez tenemos el sistema que predominaba en esos momentos. Sin embargo, no me gustaría que la conclusión sea solamente la respuesta meramente histórica sobre la pregunta que se detonó. Me gustaría también hablar un poco, o una reflexión que di al final, sobre el oficio del historiador. Recuerdo que hace tiempo yo tuve un compañero que me preguntaba, justamente aquí en la licenciatura en Historia, que cuál era la razón de seguir estudiando el proceso de conquista. Yo pensé que esa pregunta no era digna de una persona normal ni de un historiador. En ese momento yo no le pude responder, pero vino a mi memoria esa pregunta y decidí vertirla en la investigación. Y entonces pensé en que el gran problema del proceso de conquista no es tanto en lo que sucedió o no sucedió, sino los vicios que se inauguraron producto del proceso de conquista, que persisten aún hoy en día en nuestra sociedad y que parecen no tener fin. No hay que olvidar que el proceso de conquista inauguró sistemas como el colonialismo, la discriminación y el racismo, que aún perduraron después de que los españoles ya se habían ido. Y eso no es su culpa. Hay que también sacarnos esa idea de que todo es culpa de los españoles. No todo es culpa de los españoles, pero hubo un proceso inaugural, un acto inaugural que dio pie a la fundación de lo que hoy en día conocemos como México, y que se fundó bajo esas perspectivas, bajo una perspectiva de discriminación, bajo una perspectiva de racismo. Entonces, lo que nos ayuda a la historia y este tipo de reflexiones como las de la conquista de América no son a darle solución a los problemas contemporáneos, sino a entenderlos y poder ver cómo solucionar. A fin de cuentas,
La historia es la maestra de la vida. Lo que vemos en el reflejo es el paso del hombre a través del tiempo. Nos ayuda a ver de dónde vienen esos problemas, cómo están planteados y cómo se pueden resolver. Esa es la razón de estudiar sucesos como este, como el suceso de conquista. Por último, y ya para concluir, hay una frase del doctor Miguel León Portilla que me gusta mucho. A pesar de que no comparto para nada la postura del doctor Portilla, ya que durante los regímenes priistas y panistas ayudó a quitar la visibilización de lo que en verdad importaba, que era aquel proceso tan complejo que había sido la guerra castellana hacia los indígenas, y había creado esta idea de que somos mestizos, somos hijos de los españoles, de los indígenas, no deben pelear, etcétera. Aún así, siento que esta frase suya ayuda mucho al simbolismo y ayuda a ver uno de los tantos objetivos de esta investigación. La frase del doctor Portilla era la siguiente: la cercanía de México y España no se funda en los conquistadores, se funda en los humanistas. Siempre que se piensa en el proceso de conquista de parte de Europa hacia América, se piensa en Hernán Cortés, en Pedro de Córdoba, en los hermanos Pizarro, pero no se piensa en los grandes humanistas. Los efectos de guerra ya sucedieron, pero los derechos humanos hoy en día están más vivos que nunca. Y es en esos en los que se tiene que fundamentar la relación entre dos naciones, y más importante que entre dos naciones, entre dos continentes. Muchas gracias por su atención. A continuación vamos a ceder la palabra a la maestra Lupita Grajales. No sé si sea el orden más correcto, porque mi formación es filosófica y siempre decimos que la filosofía es una reflexión de segundo orden, es una reflexión sobre un discurso, una ciencia, una actividad, en este caso la historia, la investigación historiográfica. Entonces, muy probablemente mis preguntas o mis intereses respecto a tu trabajo de investigación sean un poco sorprendentes. Primero quiero felicitarte por esta investigación. Es una cuidadosa, que trata de establecer esto que mencionaste al final, ¿no? La relación, la importancia de la historia en la comprensión de nuestro mundo, de nuestra realidad contemporánea. Entonces, creo que eso me parece fundamental de tu trabajo. Y bueno, me llama mucho la atención, digamos, la formación o la tendencia teológica que señalas en tu escrito, en tu investigación, que es la de San Agustín, es decir, Fray Bartolomé de las Casas, por lo que tú señalas, es alguien que está, digamos, parado en los hombros de San Agustín. Y eso me llama la atención porque, bueno, voy a ser de abogado del diablo. Podríamos pensar que esta posición agustiniana contradiría los objetivos justamente de Fray Bartolomé al intentar esta conquista pacífica. Me voy a referir específicamente a la teoría de la predestinación de San Agustín. O sea, como ustedes saben, San Agustín es el principal padre de la Iglesia, pertenece a la patrística, ¿no? La época de los primeros siglos de la cristiandad. Y, digamos, a diferencia de Santo Tomás, que es el principal representante de la escolástica, ¿no? Entonces, San Agustín pone las bases, digamos, de la doctrina cristiana, ¿sí? De la teología cristiana. Y cosa en la que no lo sigue Santo Tomás, ¿verdad? Porque para Santo Tomás no existe tal teoría de la predestinación. ¿Qué dice la teoría? Dice que como Dios sabe todo, Él sabe si cada una de sus criaturas se va a salvar o se va a condenar. Entonces, tú como criatura de Dios
no sabes si te vas a salvar o no, pero Dios sí. Entonces, como tú no sabes, lo que tienes que hacer pues es seguir, ¿no?, los mandatos de Dios para que puedas salvar, o sea, tener la oportunidad de salvar. Uno diría, ¿no?, por sentido común, pues si no sé si me voy a salvar o no, pues mejor disfruto esta vida, quién sabe cómo me vaya en la otra, ¿no? Y la propuesta de Bartolomé es todo lo contrario. Lo que él dice es que al indio, así lo llaman, hay que enseñarle, él es bueno por naturaleza. Fíjense la concepción que tiene Bartolomé del indio, es bueno por naturaleza, y claro, uno se lo explica cristianamente porque está hecho imagen y semejanza de Dios, obviamente. Pero esto de que es bueno por naturaleza nos lleva a pensar, junto con Bartolomé, que efectivamente lo único que necesita es la guía, ¿no? Entonces, en realidad yo no sé si está tan guiado por la visión agustiniana o en realidad lo que él pensaba realmente era que su misión era, digamos, evangelizar, porque los indios, al igual que los españoles, eran seres racionales, tenían todas las condiciones para ser enseñados, ¿no?, en el Evangelio. Entonces, ¿qué tan cierto es en el caso de Fray Bartolomé que su postura teológica, digamos, resulta determinante? Es decir, que de alguna manera él se esfuerza, ¿no?, por materializar, ¿no?, en esta labor evangélica. Bueno, entonces, ¿qué opinarías tú al respecto? Bueno, pienso que la postura de Fray Bartolomé de las Casas es bastante compleja. A fin de cuentas, escribió muchas obras, la historia de las Indias, la brevísima, la historia apologética y diversos tratados a través del tiempo, en los cuales siempre se puede ver su postura. Yo creo que Fray Bartolomé de las Casas está influenciado por dos distintas perspectivas importantes en su teología, que era primero que nada los padres de la Iglesia primigenios, como lo eran San Agustín, como lo eran Santo Tomás, como lo era San Juan Crisóstomo, y por otra parte está bastante influenciado por su contexto, por el sistema, que era justamente lo que yo decía justamente al final, la reflexión final, porque a fin de cuentas Fray Bartolomé de las Casas se inserta en este proceso que más adelante va a tener presente la pérdida de cristianos en la parte de lo que hoy en día es Alemania, producto de la Reforma. Va a tener la creciente guerra que hay con los, como él los llamaba despectivamente, moros, y esta idea de que la cristiandad necesita más fieles y más creyentes, pero a su vez discrepa de las ideas franciscanas, porque como lo decía en un principio, mientras que los franciscanos creían que el proceso era hagan una fila gigante de los indios, les damos el bautizo y ya están sacramentados, vámonos, el que sigue, él, tal cual como usted lo menciona, pensaba en esta idea de que era necesario enseñarles, en que era necesario primero instruirlos acerca de la religión para después ver si la aceptaban o no y ya ellos quisieran entrar. Pero yo creo que principalmente una de las ideas viene cuando cita a San Juan Crisóstomo en su Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, en donde él cita esta idea de que las coronas que pone Cristo las pone no por los resultados finales de los procesos que sus hombres o sus hijos, mejor dicho, crean, sino por las intenciones. Entonces yo creo que Fray Bartolomé en parte es en lo que se está guiando, en que a fin de cuentas, a pesar de que tenga una perspectiva de que los procesos misionales de conquista van a fracasar, él cree que esta intención es la que por lo menos él tiene que tener y realizar lo máximo que puede para poder llevar a la cristiandad a los indígenas, y a pesar de que fracase, él piensa que será premiada esta idea por el hecho de que la intención detrás era buena. La que él, digamos, salva para el caso de los evangelistas, pero no para el resultado del intento de conquista pacífica. Por ejemplo, ahí
me parece interesante cómo se contrapone un poco su visión acerca de la guerra contra los moros, ¿no? Sí. Finalmente son guerras santas, como las cruzadas y demás. Entonces, ahí efectivamente no pensarías, bueno, ¿qué opinas al respecto? Si la posición de Fray Bartolomé es, si no contradictoria, digamos distinta, respecto a dos cuestiones. En el caso de los evangelistas, pues les tiene que dar una razón para que sigan con su empeño y no se preocupen, digamos, si fracasan, ¿no? Porque lo que cuenta es la buena intención. Pero por otra parte, en el caso de, por ejemplo, las leyes, sobre todo las que expide Isabel, la reina Isabel, mencionas que pues fueron un conjunto de buenas intenciones, ¿no? Bueno, y lo mismo pasó con los otros ordenamientos también, la letra muerta, ¿no?, de las leyes, etcétera, que protegían a los indios. Y entonces ahí es en donde uno piensa, ¿no?, que con respecto a la guerra, santa o no, la posición de Bartolomé no es la misma, porque ahí sí su preocupación es el fracaso al que llega, ¿no?, su intento de conquista pacífica. Claro. Pues, ¿cómo podrías conciliar, ¿no?, esas dos posiciones? Desde el punto de vista filosófico, es una posición deontológica, o sea, de deber ser, que apunta al motivo o a la intención, y por el otro lado, la otra es la posición que conocemos todos como utilitarista o consecuencialista, ¿no? Lo que importa son los resultados. Entonces, me da la impresión de que Fray Bartolomé, digamos, se mueve, ¿no?, Sí, entre estos dos extremos. ¿Qué opinas? sí, en realidad es lo que menciona Bernat Hernández en su Bartolomé de las Casas, que así se llama la obra, es que justamente cuando uno abre la biografía, por así decirlo, en los primeros años del proceso de la conquista, se encuentra con un Fray Bartolomé de las Casas. Si lo abre a mediados, se encuentra con otro que es distinto al primero. Y si lo encuentra a finales, se encuentra con otro que también es distinto. En realidad sí es interesante justo lo que menciona, que tiene esta ambivalencia entre ir de un lado a otro, porque no vierte sus opiniones sobre la guerra, los moros, sobre que era necesaria, sobre que era justa, sobre que el maldito Mahoma y así. O sea, en realidad es impresionante el enojo, la rabia que él muestra al momento de hablar de estos aspectos, pero después la conquista que se hace de este lado, las guerras santas que se quieren realizar de este lado, él las quita de lleno. Yo creo que tiene mucho que ver, sí, su interés primigenio, pero también el cambio que tiene, o esta postura que va ambivalente, que va cambiante, y también el propio paso del tiempo, yo pienso, porque las conquistas pacíficas que él va realizando van cambiando. Cuando uno ve la primera conquista y después ve el tratado del único modo, ve que son distintas concepciones de los procesos de pacificación. Primero son procesos en los que hay un intento muy grande, por así decirlo, y después intenta bajar el nivel, al ver que la corona no está convencida en toda esta idea de que no, las almas y todo, entonces va por una idea que pueda convencer a la corona, que es esta idea económica, que es de que la conquista pacífica les va a dejar cuantiosas rentas a la corona, va a ser mayormente beneficiada económicamente si se realiza una conquista pacífica en vez de un proceso de explotación. Entonces yo creo que ese cambio se debe justamente también a las trabas que se imponían en el proceso de conquista, los cuales también iban haciéndole ver una realidad distinta a la que él tenía. En realidad hay muchos autores que lanzan estas ideas de Fray Bartolomé de las Casas solamente como utópicas, como algo que era muy difícil, casi imposible de suceder, pero a fin de cuentas él termina intentando llevar a cabo. Yo creo que en el caso que usted mencionaba sobre estos aspectos jurídicos como el testamento de Isabel la Católica o las intenciones de Fray Bartolomé de las Casas, mientras que las intenciones de la monarca fueron solamente buenas, no se llevó a un puerto ni siquiera un intento de aplicación por el bien de sus últimos deseos. Fue solamente como, ok, pidió eso, es muy buena, le aplaudimos y ahí se queda. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas, a pesar de tener una idea o un propósito
inicial, sí realizó un camino o extendió un puente para intentar llevar a cabo ese proceso. Varios de los personajes que lo van a acompañar, me viene a la mente Luis Cáncer, también evangelista, va a estar tan ensimismado en este proceso de pacificación que no va a morir en el proceso de conquista pacífica de Fray Bartolomé de las Casas, pero después en el de California va a perecer. Y en realidad pero él lo decía, él comentaba, Luis de Cáncer, que si fallecía en el proceso de evangelización también iba a ser un objetivo logrado, porque iba a morir haciendo o intentando que los indígenas salvajes, como ellos los llamaban, pudieran entrar a la religión. Entonces sí creo que a veces viene esta idea sobre la incongruencia, la diferencia de posturas entre Fray Bartolomé de las Casas dependiendo del momento en el que se encuentre. Creo que también daría para un análisis más profundo acerca de estos intercambios y sobre las diversas posturas teológicas en las que se argumenta cada uno de los cambios. Bueno, mi última pregunta ya. Ya la dejo. Me parece muy importante y además interesante tu conclusión cuando señalas que Fray Bartolomé se equivocó, que no supo, o sea, que no tuvo una visión clara, una concepción adecuada de lo que era el indio y por esa razón fracasó. Aparte de todas las inconveniencias materiales, de todos los obstáculos que se le pusieron enfrente, empezando con Jerónimo. Sí, claro. Porque es impresionante, ¿no? Supuestamente sus congéneres de fe y pues, fueron los peores, ¿no? En fin, ¿cuál crees tú que entonces debería haber sido esta concepción? Que le hubiera resultado útil a un Bartolomé que era, así como lo describes, pues era un político, ¿no? Sí. ¿Cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo hacerle para comunicar este mensaje, ¿no? Este evangelio a los indios de tal manera que lo acepten, ¿no? Entonces, ¿de qué manera presentas, ¿no? La mesa? Claro. Entonces, pero me parece muy interesante este juicio tuyo respecto a esta equivocación, ¿no? Que llevó pues, finalmente al fracaso su propio proyecto. Sí, es que en realidad algo de lo que tomo la conclusión, en lo que me baso, por así decirlo, es en esta obra de El problema del otro de Tesla Todorov, en donde él hablaba de que la concepción del otro nunca pudo ser absorbida completamente por los conquistadores, porque ellos siempre trataban de absorber al indígena dentro de su propia cosmovisión, pensando en ellos, forman parte también de una civilización como la nuestra, pero son menores, son como animales o en el mejor caso como niños, mientras que no los concebían como es otro, tiene otras costumbres, tiene otros ideales, tiene una visión totalmente distinta de nosotros del mundo, que por ejemplo ahí está este aspecto de los sacrificios, que cuando ellos llegan, no, esto es del diablo, los sacrificios que hay acá, hay que concluirlos inmediatamente y demás, pero no se sentaban a pensar sobre el contexto en el que esos sacrificios no funcionaban bajo la misma moral que ellos tenían en el Imperio Español. Entonces, yo creo que la falla o la enorme falla de Fray Bartolomé de las Casas es ver al indígena como el indio todo bueno, como el niño en donde no cabe maldad. En su Historia de las Indias él logra decir en algún momento, inclusive que era ya un comentario muy atrevido por el que recibió muchísimas críticas, que inclusive el indígena era más bueno que el español, que cualquier español, por el simple hecho de que era hecho a la imagen y semejanza de Cristo y que era como la primera versión del hombre, como un Adán y Eva, por así decirlo. O sea, entonces en ese aspecto tenía esta idea. Entonces yo creo que el error primigenio de Fray Bartolomé fue lo dividiría en dos aspectos. El primero, el hecho de no haber comprendido como tendría que haber comprendido al indio, lo cual también es entendible, explicable por la idea que impera sobre él, esta idea sobre Cristo enseñando a sus hijos, esta visión un tanto paternalista que es la que termina él tomando del indígena, protegiéndolo, diciendo es el indio todo bueno, tal, etcétera. Pero por otra parte también su sangre de polemista, de político, como usted lo mencionaba. A Fray Bartolomé le encantaba ir a las diferentes regiones de España, de las autoridades, polemizar, debatir en ese momento. Después de que inicia el proceso de conquista pacífica de la tierra de la verdadera paz,
todo está muy bien, está un éxito rotundo en el proceso de conquista, y Fray Bartolomé, en vez de quedarse y decir, bueno, ya estamos ganando, vamos muy bien, vamos a seguir, él se entera de que las leyes nuevas de 1542 no van a aplicarse, y entonces es que decide regresar a España y empieza a polemizar, que es lo que siempre le había gustado. Entonces deja ese aspecto práctico y se regresa a la teoría, regresa a volver a polemizar, a debatir con los grandes pensadores de España, y deja tirado su proceso de conquista pacífica, que ya había tenido un éxito. Entonces yo creo que también es ese aspecto, ese amor más que nada por la corte, por el debate, más que por la práctica. Inclusive después de que regresa como obispo, que lo hacen obispo de Chiapa, vuelve a regresar una vez más a España a pesar de ser obispo. En realidad no va a renunciar a su obispado hasta varios años después, no porque sea varios años después cuando renuncie, sino porque no había podido tener la oportunidad de renunciar de tanto que iba de acá para allá. Entonces yo creo que esos dos aspectos son importantes señalarlos. Esta idea de Fray Bartolomé fue un error concebirlos de tal manera. Yo creo que una solución, vuelvo a lo mismo, habría sido concebir al indígena como otro, como un ser distinto, el cual tenía diferentes problemáticas, diferentes sistemas de pensamiento, una diferente cosmovisión, y aceptar esto para poder penetrar en su sociedad. Igual algo que usted menciona mucho, bueno, repito, este aspecto de que era muy político Fray Bartolomé de las Casas. En su Del Único Modo, él decía que solamente si el indígena aceptaba la cristiandad era que se le iba, pero Fray Bartolomé sabía muy bien que con sus métodos él iba a poder convencer a los indígenas. O sea, él creo que tenía bien puesto esta idea de la seducción de la razón, como él la llamaba, para poder atraer a los indígenas. Entonces él sabía, y por eso era más que nada esta idea de, pues si no quieren, nos vamos. Pero él tenía entendido, comprendido, que pues iban a querer con sus métodos políticos, casi de convencimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Rita Grajales. A continuación, me voy a permitir hacer uso de la palabra para realizar una serie de comentarios y preguntas al trabajo que presenta Luis Ángel. Bueno, por principio de cuentas, pues muchas felicidades, Ángel, y enhorabuena por el solo hecho de haber llegado hasta acá, ¿no? Es un logro gigante en la vida personal de cualquier estudiante universitario. Y pues felicitaciones a los amigos, a los familiares que te acompañan, porque siempre sabemos que es una pieza muy importante el apoyo que recibimos de la gente más cercana a nosotros, y que son un factor decisivo para la culminación exitosa de un trabajo como este. Felicidades a todos y enhorabuena. Y extender la felicitación, por supuesto, al director de la tesis, ¿no? por la atinada conclusión de este trabajo. Y bueno, ya entrando directamente en materia, a mí me gustó mucho tu tesis, ¿no? Disfruté mucho su lectura, me gustó mucho su estructura, su composición, su trama, tu escritura, ¿no? es muy buena, es sólida, es amena, es atractiva, hace que la lectura no sea tan pesada, ¿no? Y creo que de entrada la elección del tema fue mucho y muy atinada. En efecto, el pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas debe ser revisado y revisitado una y otra vez, ¿no? A través de trabajos de investigación como el que tú estás presentando y defendiendo en este examen. Y además porque en sí misma la vida de Fray Bartolomé es fascinante, es muy atractiva. Bartolomé de las Casas, cuando tenía 8 años de edad, cuando apenas era un niño, Colón estaba de regreso en España y no llegó solo, llegó acompañado de un muy seleccionado grupo de indígenas, algunos animales exóticos, loros, papagayos, especies naturales, metales preciosos, artículos decorativos, los cuales nos ofrendó a la corona española como muestra y testimonio de las tierras a las que él creyó que había llegado. Se murió pensando que había llegado a la India. Hoy desde
el futuro de ese pasado, sabemos que llegó a un continente completamente desconocido para los europeos. Pero este acontecimiento tan trascendental en la historia de Europa y en la historia de la humanidad en términos generales, seguramente habrá llegado a oídos de ese niño de 8 años de edad. Es posible que a esa edad tal vez haya contemplado alguna escena relacionada con eso. Y seguramente cuando eso pasó habrá simbrado las entrañas más profundas de ese niño. Hoy que vemos, que analizamos su obra y su vida desde el futuro de ese pasado, pues sabemos que ese fue un acontecimiento capital que va a sellar y a marcar el futuro destino de este gran personaje. Luego, al llegar acá, parece ser que tiene un pasado encomendero, sus detractores le echan en cara. Después es el primer sacerdote que se ordena en estas tierras, experimenta una suerte de conversión y se pasa del otro lado, pasa a asumir la defensa de los indígenas después de haber sido un hombre empoderado, ¿no? Digamos que la vida de este personaje se me hace fascinante a partir de la lectura de tu tesis, ¿no? Y como bien lo haces en la tesis, una revisión historiográfica exhaustiva, ¿no? Ya corrieron ríos de tinta sobre este personaje, ¿no? Ensayos, biografías, ¿no? Bueno, hasta novelas históricas, ¿no? Y creo que todavía nos faltará por ver quizás una buena serie de Netflix, ¿no? O su vida llevada a la pantalla grande, porque creo que el personaje da para eso. Es muy atractiva su vida, es muy fascinante, muy interesante todo lo que sucede alrededor de él. Y bueno, pues sabemos que su vida, su obra y su pensamiento, pues de algún modo son absolutamente vigentes por sus contribuciones y sobre todo por su cercanía a lo que a partir del siglo XX nosotros conocemos como los derechos humanos. Me parece que Fray Bartolomé de las Casas representa quizás uno de los antecedentes más lejanos y más remotos de eso que nosotros hoy conceptualizamos de esta manera. Y al leer tu tesis, no me queda ninguna duda de que en el pensamiento de las Casas encontramos en sus formas más embrionarias la gestación, la génesis o el inicio muy remoto y distante de una visión multicultural que quizás sin proponérselo y sin concebirla de esta manera tan moderna, él promueve a través de sus actuaciones, de su pensamiento, y pues definitivamente es una propuesta distinta, que es como el lado opuesto a esta conquista brutal, violenta, imperialista, monológica, sobre todo dogmática, ¿no? Que intentaba imponer una sola visión del mundo y hacerla universal. Entonces estamos hablando de un personaje controvertido, polémico, controversial, ¿no? Para un sector de la sociedad española es considerado como un traidor a la patria, un enemigo de la patria, un traidor a la corona por haber sentado las bases para la construcción de esta leyenda negra de la conquista española. Pero, por otro lado, como bien apunta Ramón Chirao, muchas veces se olvida que Las Casas también es el representante de la otra España, de esa España quijotesca, de la España del Quijote, de la España de Cervantes, de la España antifranquista, de la España republicana, de esa España que tiene interés en establecer lazos solidarios con otros pueblos, de tender puentes dialogantes con otras civilizaciones. En suma, estamos ante un personaje que convoca y al mismo tiempo suscita pues, las grandes contradicciones en la historia misma de la sociedad española, y eso lo hace todavía más complejo. Y hablando precisamente de estas controversias, ¿no? de este sujeto tan complejo y tan controversial, recuperas una controversia entre Lewis Hunt y el mundo Gorman, ¿no?
pareciera ser, me da la impresión, que inclina la balanza hacia Lewis Hamilton, una controversia que se da entre un historiador norteamericano y un historiador mexicano. Y es muy interesante porque aunque O'Gorman no es especialista en las casas, ¿no? Me parece que da la interpretación más certera, ¿no? A reserva de tu mejor opinión, querido Luis, ¿no? Porque Hank coloca las casas como el precursor de nuestro moderno concepto de justicia. Y O'Gorman reacciona lanzando una pregunta irónica y dice: ¿cómo es posible que el concepto de justicia de un fraile español del siglo XVI sea idéntico al que posee un historiador norteamericano del siglo XX? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque sabemos que los conceptos no son estáticos, ni herméticos, ni fijos, ¿no? Ni válidos para todos los tiempos y las eras históricas. Se mueven, cambian y se transforman conforme cambian y se transforman también las sociedades culturalmente a través del tiempo. Y entonces lo que hace O'Gorman ahí es más bien situar las casas en el territorio de su propia época, ¿no? En todo caso, el concepto de justicia en las casas es resultado de la profunda crisis intelectual que atraviesa la sociedad europea del siglo XVI y que por tanto esto sitúa las casas entre, digamos, el viejo cristianismo medieval y el nuevo cristianismo nacionalista de los Asturias, que es como de Austria, perdón, que es como se conoce la dinastía de los Habsburgo. Y entonces las casas lo que está haciendo es, más que tener un carácter de precursor, está tratando de hacer sobrevivir este cristianismo universalista de la escolástica en la que él mismo se forma, ¿no? Está tratando de readecuarlo, reajustarlo a las nuevas circunstancias históricas que le están tocando a él vivir. Que este concepto cristiano, teológico, religioso de justicia en las casas se parezca muchísimo a nuestro moderno concepto científico de justicia, es algo, es otra cosa, es distinto. Y incluso pareciera ser que las casas, si es precursor de algo, en todo caso sería de este esquema que plantea a través de un convencimiento racional. Pareciera que estamos en presencia de un pensamiento precartesiano incluso. Sí, parece ser que está tocando a las puertas de las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? Que van a dar lugar al discurso del mente. Sí. En todo caso, O'Gorman lo sitúa ahí, ¿no? Dice, pero de lo otro es un anacronismo, y al final los dos historiadores coinciden en que habrá que situarlo en su tiempo, porque de lo contrario daba lugar a la mutilación y a la desfiguración del mismo personaje histórico. Entonces, en relación a eso, mi primera pregunta que quisiera hacerte, Luis, es ¿cómo podemos caracterizar, cómo podríamos caracterizar, que es algo que ya lo has estado comentando, el pensamiento de las casas visto desde el horizonte de su propia época y desde el horizonte del lenguaje, ¿no? Del siglo XVI? Es decir, podemos encontrar algo equivalente a lo que hoy conocemos como derechos humanos o justicia social en el pensamiento de las casas. ¿Qué nos podrías decir en relación a eso? Pues yo creo que efectivamente, como lo menciona, hay que situar al personaje histórico en su tiempo, pero a pesar de la enorme distancia, sí se logran ver características específicas de lo que hoy en día nosotros conocemos como derechos humanos. En realidad, por mucho tiempo se menciona a Francisco de Vitoria como precursor de los derechos humanos. Yo en la tesis digo que no estoy tan convencido de esa visión de poner a Vitoria como precursor de los derechos humanos, porque a pesar de que Vitoria niega los justos títulos utilizados por los reyes católicos,
da otros justos títulos. Entonces dice, si estos títulos que ustedes están usando son injustos, pero estos que yo les otorgo sirven para hacer una guerra justificada y santa. En realidad él mismo, en uno de sus tantas vertientes de sus escritos, Vitoria parece justificar las conquistas realizadas por Cortés al decir, está quitándole el yugo a los pueblos indígenas que rodean al imperio de México Tenochtitlan. Entonces yo no veo eso muy precursor de los derechos humanos, sinceramente, porque sí da razones para realizar un proceso de conquista, una guerra. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas, yo pienso que su debilidad al momento de realizar los proyectos de conquista pacífica también son su mayor adjetivo positivo, que es esta idea de concebir el convencimiento del indígena y no su conversión forzada. El hecho de pensar que el indígena era naturalmente inclinado hacia la idea cristiana y que él solamente tenía que realizar este convencimiento, que él pensaba que para nada tendría que hacerse uso de ni una sola forma de violencia. En realidad es muy interesante, en la controversia de Valladolid que Las Casas va a sostener con el pensador renacentista Juan Ginés de Sepúlveda, se tienen dos pensamientos que hoy en día siguen presentes. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas piensa en esta idea que podríamos traducir a hoy en día como la idea de la autodeterminación de los pueblos, o este pensamiento de que vamos a llegar a invitar, y si ellos quieren se adicionarán a la cristiandad, no obligatoriamente al imperio, a la cristiandad. Y por otra parte la idea de Juan Ginés de Sepúlveda, que según la doctora Virginia Aspe, que la cito en la tesis, ella comenta que una de sus tesistas, al momento de estar haciendo búsqueda en el archivo de la Casa Blanca, se encontró con que uno de los libros que siempre están en los libreros de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica es el libro de Juan Ginés de Sepúlveda, donde habla de los justos títulos para la guerra en contra de los indígenas, y que sigue presente en los libreros de los presidentes de Estados Unidos porque de él se pueden sacar ideas justificatorias para el proceso de invasión a otros países. Entonces esta controversia de Valladolid, si bien fue realizada en el siglo XVI, 1550-1551, creo que las ideas han logrado sobrevivir hasta nuestra contemporaneidad. Y así, contestando a su pregunta, efectivamente tenemos a las ideas de Juan Ginés de Sepúlveda, pero específicamente las de Fray Bartolomé de las Casas. Pienso que efectivamente se ha banalizado mucho ese término de precursor de los derechos humanos, porque quieren ponerle esa idea a todo, al testamento de la reina Isabel, a las leyes de Burgos, a las leyes nuevas del 42, a Francisco de Vitoria, pero pienso que si habría un precursor de los derechos humanos, sí tendría que ser Fray Bartolomé de las Casas, claro, entendiendo e insertándolo en su época, no hacedor de los derechos humanos como los conocemos hoy en día, sino de esta idea de una sociedad que tildara más hacia la justicia, entendiendo justicia en el siglo XVI en el que él vivía, que en donde la edad moderna no terminaba de nacer y la edad media no terminaba de morir. Muy bien, muchas gracias, Luis. Incluso todavía más atrás, Antonio de Montesinos, ¿no? Sí. Es por quien se va a ver muy influenciado Sí. en las casas, ¿no? Y hace una labor arqueológica, tener que reconstruir, ¿no? Lo que desde el púlpito decía ese otro gran Muy bien, las casas de algún modo tuvo que enfrentarse, ¿no? A los grandes poderes militares, políticos, económicos de su época, la institución de la encomienda. Esos poderes y esas fuerzas de algún modo todavía siguen vivas, ¿no? Todavía siguen existiendo hasta nuestros días. Pareciera que encontraron un reacomodo en las estructuras del mundo moderno, porque hoy seguimos viviendo y padeciendo una injusticia lacerante, en donde a las mayorías se les sigue viendo en términos de cosas, de objetos, de cifras, de números, y no en términos de seres humanos. Y seguimos viendo la explotación de mano de obra barata, sin derecho a condiciones de una vida digna, salarios ínfimos. Seguimos viendo y viviendo violencia sexual, laboral, cotidiana, ¿no? Explotación individual, comunitaria,
Es decir, pareciera que continuamos viviendo una guerra de conquista cotidiana en la que a las personas se les despoja de sus sueños, de sus esperanzas y de su futuro. En este contexto, la figura de las casas, ¿no?, se agiganta, ¿no? Es decir, deja una huella profunda, no solo porque asume la defensa de los indígenas, sino porque además deja una marca y un estilo en la Iglesia latinoamericana de servicio a los marginados, a los desposeídos, a los disminuidos en una sociedad. No casualmente por eso en Chiapas hay un centro de derechos humanos que lleva su nombre. Entonces, la siguiente pregunta es, haciendo un deliberado ejercicio de imaginación y de ficción, si las casas se estuviera entre nosotros, ¿dónde lo verías? ¿Qué causas sociales estaría defendiendo o abrazando como para ejemplificar de algún modo, ¿no?, la presencia de ese pasado en este presente? ¿Qué me podrías decir en relación a esto? Pues yo creo que si las casas persistieran en carne y hueso, o sus ideas como persisten hasta hoy en día, sin lugar a dudas estaría del lado de los marginados sociales, del lado del obrero, del lado del indígena, que aún hoy en día no es aceptado, del lado de los pueblos explotados por las potencias nacionales como Reino Unido, como Estados Unidos, del lado de todos aquellos que no han probado ni siquiera la justicia. En realidad, algo que me interesó mucho, como usted lo menciona, es esta Comisión de los Derechos Humanos que existe en Chiapas, que lleva el nombre de Fray Bartolomé, pero a mí algo que todavía me movió más fue la idea de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene un auditorio, que es el auditorio principal, que se llama Auditorio Fray Bartolomé de las Casas. Justamente al final de la tesis hablo un poco sobre estos símbolos contemporáneos, sobre el hecho de derrumbar o realizar iconoclastia a las grandes estatuas de los conquistadores a través del tiempo, como los indígenas en Perú, en Bolivia, en distintos países de Latinoamérica protestaban derrumbando las estatuas de Colón, de Pizarro, de los conquistadores a través del tiempo, y de hacer un ejercicio de protesta utilizando la memoria. Entonces pienso, a resumidas cuentas, que el símbolo de Fray Bartolomé de las Casas, su presencia, sus ideas, hoy en día se trasladan a la constante lucha por la dignidad. Muy bien, gracias Luis. Finalmente, para cerrar, ¿no?, de todo lo que se ha escrito acerca de este personaje, en relación a toda esta historiografía nuestras, ¿cuál consideras que es el aporte frente a todo eso de tu trabajo de investigación? Es muy interesante porque justamente algo que pongo o que menciono al principio de la tesis es que muchos piensan o dan por sentado que ya está zanjado totalmente el tema, que ya no hay nada más que aportar. Yo siento que mi revisión, además de no solamente hablar de la vida y escritos del fraile dominico, sino también hacer un ejercicio interdisciplinario al momento de analizar los robustos cuerpos jurídicos de principios del siglo XVI, también da una revisión digna de la contemporaneidad. A fin de cuentas, hoy en día estamos viviendo tiempos extraordinarios referente a la política, la globalización, en todos los aspectos. Justamente por eso rescato esta idea en un principio del presidente López Obrador, pidiendo que el monarca de España y el Papa se disculpen por las atrocidades cometidas. También rescato algo de su libro de Economía Moral, haciendo referencia a que el debate está hoy en día presente, y creo que justamente ese es el enriquecimiento que le da mi trabajo a esta visión, que no solamente tiene la facilidad, o más que la facilidad, el privilegio de contar con tantas mentes que ya han estudiado el tema y poder tomar o ver un panorama más amplio, al no centrarse solamente en una de las mentes, sino empezar a tomar, a presentar estos debates, los que hubo entre el doctor Portilla y el doctor O'Gorman, los que hubo entre el doctor O'Gorman y Lewis Hahn, entre Ramón Menéndez Pidal y los diversos defensores de Fray Bartolomé de las Casas, siendo que esta revisión, además de los tiempos contemporáneos en los que se viven, ayudan a enmarcar en su totalidad esta idea de estos males presentes durante el proceso de conquista, que aún hoy en día se siguen haciendo presentes, como usted lo menciona, el cómo la conquista se fue, pero la colonización sigue aún hoy en día.
Muchas gracias, Luis. De mi parte sería todo. A continuación cedo la palabra al director de la tesis, al doctor Marco Antonio Velázquez. Me han dado un poco agripado, así es que pues, escucharé. Bueno, es un placer estar siempre en los exámenes de titulación. Voy a entrar con que discrepo de la opinión, ¿no?, del anterior que externaste de que Fray Bartolomé estaría del lado de los desposeídos, pero de eso se trata, de polemizar también. Porque justamente los exámenes son uno de los eventos académicos más relevantes de una institución, los exámenes de titulación. Tenemos que mantenerlos y acrecentar. Justamente porque el trabajo académico es un trabajo constante, en constante crecimiento, en constante debate, polémica, recreación. Y esta tendencia a suprimirlos a través del regalar la tesis y regalar los títulos que fomenta tan famosamente la actual administración, particularmente la de la facultad, ¿no?, y de manera especial la de la coordinadora del Colegio de Historia, ¿no?, pues nos llevan a la importancia de estos eventos académicos, porque no está puesto en duda la calidad del trabajo de Luis, su excelente exposición, su capacidad de polémica, sino que el jurado es un jurado activo que está reflexionando sobre lo que dices. Yo tenía una serie de cuestiones para comentar, pero a partir de que te escuché, llegamos aquí, vamos a escuchar a uno porque pienso distinto, ¿no? Lo cual no invalida nada de lo que has dicho, sino cómo reforzar algunas cosas. Y entro por esta cuestión contemporánea porque comparto tanto la intervención que hizo Lupita Grajales en muchos puntos, el enriquecer esta participación desde la perspectiva de una filósofa, y voy a aclarar, de una filósofa además con una trayectoria política y una postura política clara en esta universidad, ¿no?, incluso en su alma mater, en su propio colegio, ¿no?, en el espacio de su propio colegio. Entonces, me da muchísimo gusto estar ahí, y luego, desde luego, compartir con un egresado del Colegio de Historia, en el caso del doctor Abraham Nesto, y que también está presente por aquí el doctor Amado Manuel, que, dicho de paso, ambos son mucho más especialistas que yo en historiografía. Desde luego, porque estoy viejo, y ellos son la nueva sangre que ha trabajado esto más tiempo que yo, que está metida en esto. Y por cierto, el doctor Amado debe estar en esta mesa, ¿no? Pero bueno, nada más podemos estar tres. Digo porque la relevancia de tu tema y de la tesis es muy importante, ¿no? Tú mismo has ubicado en la última intervención, la influencia que tienes de las circunstancias actuales, tu contexto actual. Incluso citaste el material de López Obrador, ¿no?, lo cual muestra por qué es tan importante que los alumnos seleccionen sus temas de tesis, porque son el aire fresco de los temas actuales. No es que los maestros no tengamos temas, pero tenemos temas e intereses ya muy consolidados. Y los alumnos, particularmente los de licenciatura, son una bocanada de aire fresco. Hay nuevos temas, nuevos problemas que reflejan muy bien las preocupaciones que se están viviendo, ¿no? En el caso tuyo, derechos humanos, la toma de postura frente a procesos políticos, la necesidad de recuperar la historia y la historiografía en un sentido que se dialoga con el presente y se tiene una perspectiva de postura hacia el futuro, etc. Entonces, la verdad, la tesis a mí me ha fascinado todo el proceso, pero además he visto cómo ha sido creciendo, ¿no?, desde los primeros planteamientos hasta el último, y luego tu exposición también es muy clara, ¿no?,
muy productiva. En ese sentido, felicitarte, como lo hizo Abraham, a ti, felicitar a tu familia, felicitar a tus compañeros. Han logrado crear otra vez una camaradería y un colectivo de estudiantes que no hubieran sobrevivido en el colegio histórico. Gracias a no han sobrevivido, porque es un colectivo que aún en una época tan negra puede transitar. Y me recordó mucho la época de Abraham y de Amado, justamente, que les tocó la primera etapa negra de esto, ¿no? Comentaba con Lupita antes de entrar al examen, justamente cuando nos usurparon la votación y que ganó Lupita como directora de la facultad en 1996, y justamente Pilar, como maestra de los primeros años, llevó a las primeras generaciones a la votación en contra, para entregarles la dirección de la facultad a esta bola de pandilla que desde allá está acá gobierno, ¿no? Comento esto porque hay alumnos que yo los veo así como si fuera entre mecánico y chofer, son como Mercedes Benz, ¿no? Tanto Abraham como Amado y ahora como tú y Elías y Carlos, varios alumnos que son las flotas que se forman. Hay carros que los echas ni andar, ya no los prendes y solitos, ¿no? De esa calidad son. Si logran ligarse con un colectivo de varias generaciones, sobreviven. Si no logran ligarse, que es lo que le pasó un poco a la generación 15, se ahogan y sobreviven los individuos, pero no el colectivo. Esa es la manera de sobrevivir en el colegio histórico, ¿no? En colectivos, si no te aplastan. Digo esto porque para los que vienen para los exámenes, el jurado que estamos aquí, nos encontramos con una nueva novedad de nuestra HH coordinadora. Ahora se le inventó, quién sabe de dónde lo sacó, quién sabe qué habrá leído, que tenemos que llenar un formulario de ¿cuánto? 14 preguntas para darle la mención honorífica. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? Son los inventos pilarescos que saca cada rato. O sea, la verdad, pues, eso no está reglamentado, no existe nada, es el jurado el pleno que decide, punto. Y ya tenemos el criterio que nos impuso la burocracia, ¿no? De que tiene que ser si tienes el promedio y tal. Ya eso es una introducción en la vida académica, que no lo podemos mover, porque efectivamente si lo movemos nos rebota en la RAE. Pero lo otro no es tan menos todavía. Pero ya tomó. Ahora sí que anotamos la fecha de hoy, el examen de Luis, como primer evento donde doña Pilar y sus sueños de control, ¿no? Alguien que tardó 12 años, 13 años en hacer la tesis de licenciatura, impone una regla, y es que tenemos que llenar 14 puntos para darle la mención. Desde luego que el comité aquí no, esto no lo vamos a apelar, es un asunto de ella, ¿no? Lo digo porque, pues imagínense, cada examen me encuentro una sorpresa, ¿no? Ya el martes otra sorpresa con otra alumna que se titula el próximo martes, y este martes le pidió que no puede modificar ni una coma el título porque si no, no se hace el examen. Bueno, eso tampoco existe. Pero además ella no lo dice, manda a la secretaria, entonces no puede uno hablar con ella, no mandarle la carta, porque todo lo hace a través de la secretaria como alter ego, ¿verdad? Entonces me dijo la maestra que es así, bueno, pero ya está escrito, ¿qué? No, pero tiene que hacerlo así, entonces la autoridad la toma la secretaria, pero si yo le digo a la secretaria, pasa por el otro lado. Entonces, frente a esas circunstancias, pues yo creo que lo que hemos hecho es lo correcto. Se están titulando, se titulan con calidad, hacen investigación y ahora sí que pasamos como aplanadoras sobre esas estructuras. Bueno, pienso en todo esto porque cuando vi tu tema y cuando lo leí y ahora que te escuché con más detenimiento, no podemos evadir el presente de ninguna manera, no solamente nuestra visión del pasado, sino en que desde que tomamos una postura en el presente, cargamos de sentido nuestro pasado, nuestra visión del pasado. No hay posibilidades de no cargarlas.
¿no? Esa idea de neutralidad y objetividad, pues es el empirismo ingenuo que quiere dominar a veces justamente en el colegio y en otras instancias. Hago el paréntesis de que, sí, insisto lo mismo siempre, el colegio de historia es la mayor titulación y el mayor éxito de académicos intelectuales de fondo en la Facultad de Filosofía y Letras lo produce el colegio de historia, históricamente, ¿no? Claro, sí somos los chayos, ciertamente somos los que estamos siempre empujando la carrera, ¿no? Pero es donde más se produce, no solamente licenciados, de ahí salen la mayoría de los doctores, no me acuerdo, pero creo que filosofía tiene como 140 titulados por tesis, más o menos. El colegio de historia anda cerca de los 600. Y de esos 600, tiene un porcentaje altísimo de doctores y gigantesco de gente con maestría. Y a pesar de eso, le pegan. ¿Cómo le pegan? Mandando gente como Pilar a las conferencias y metiendo maestros de esa calaña todo el tiempo ahí. Y a pesar de eso, sigue habiendo tesis como la de Luis, o como en su momento la de Abraham, o como en su momento la de Amado, o como en su momento la de Elías, que está aquí abajo, o como las que vienen, que yo voy viendo. Entonces, pues hay una ¿quién sería ahí de los filósofos? Schopenhauer, la voluntad de vivir, de la naturaleza, ¿verdad? De mantenerse ahí, ¿no? A pesar de estas adversidades. Bueno, ¿qué pasa si pensamos los temas de Fray Bartolomé? Y esto me surgió de tu exposición y de esta tercera pregunta que te hizo Abraham, que yo discrepo tu respuesta. En las relaciones internacionales, y yo creo que hay ahí un Fray Bartolomé que sí se podría ver como alguien que reflexiona en una óptica de las relaciones internacionales. De esto a mí me va a interesar meterme a cosas de historia de la diplomacia y las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales todas están basadas en el principio de fuerza. Es lo que rige. ¿Qué hace un dron en el Mar Negro? Un dron de los Estados Unidos. Nadie se pregunta, ¿qué hace ahí? Si los Estados Unidos está lejísimos. Pero sí, Rusia es colindante con el Mar Negro. ¿No? No, pero lo que cuestionamos es que chocó un avión caza ruso con un dron de los Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué hace un dron tan lejos de su tierra? Y eso no se pregunta. Lo mismo que hacía Alejandro hasta prácticamente el norte de la India, o que hacía Pizarro en Perú, o que hacía Cortés en Tenochtitlan. Desde luego que hacia dentro de los sistemas de dominación pues hay corrientes de cómo producir estos sistemas de conquista y colonización. Y justamente en estos días tuvimos una discusión de economistas, pero muy interesante, porque ahora se están buscando que Joseph Schumpeter, un economista de Moravia, una parte pegadita a Austria, es el origen del socialismo democrático. Es una idea que trae Carlos, por ahí. La discusión de Schumpeter era contra Keynes, ¿no? Y de Pilón, pues querían limpiarle la cara al capitalismo y cómo lo hacían más humano. Pero en realidad, el fondo del asunto era de esa discusión, y la traigo a cuenta porque va a tener que ver con lo tuyo, es que Keynes y Schumpeter estaban en la discusión en 1943 de quién carajo se iba a pagar el costo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y el más cínico fue Keynes, que por cierto lo tienen como una deidad estatista, ¿no? Keynes propuso que la guerra la tenían que pagar los africanos. ¿Cómo? Extendiendo la colonización británica y una recolonización de África para de ahí sacar el dinero para pagar la guerra de los europeos.
Entonces, la guerra siempre la pagan los derrotados o los débiles que están cercanos a los derrotados. ¿Sí me explico? No hay forma. La colonización en América, ¿quién la pagó? Los originales de América. No la iba a pagar la corona. La corona se iba a enriquecer de la colonización. Pero tampoco le iban a pagar las órdenes. Tampoco le iban a pagar los peninsulares que vinieran de colonizadores, o portugueses o españoles. La tenían que pagar de acá. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es ese punto, las guerras de colonización y las guerras, ¿no?, la van a imponer los que ganan, a los derrotados que la pagan. Y luego ahí sí puede haber una discusión sobre el matiz entre ellos, de qué le conviene más a esa estructura de poder, de cómo se va a pagar, ¿no? Entonces Schumpeter lo que planteaba era, se suben más los impuestos y se la cobramos a mediano plazo, particularmente en el grano, y Keynes que decía, no, hacemos la colonización en África. Y estoy de acuerdo con Schumpeter, pero también que se colonice más África. Así sencillo. Nada más pensemos ahorita, ¿quién va a pagar la guerra de Ucrania? Los rusos se van a defender como gatos, boca arriba, boca abajo, como lo queramos ver, porque saben que si pierden, ellos van a pagar la guerra. Los Estados Unidos no la van a pagar, en todo caso les está cargando la guerra a los europeos. Esta es la dinámica que a mí me parece como nosotros tendremos que pensar como sugerencia a los especialistas en historiografía ahora, ¿no? Insisto, allá en Amado también. Vamos a tener que volver a visitar y a revisitar varias veces la conquista y la colonización, pero ¿con qué miradas? Porque si nos basamos en la discusión postcolonial, particularmente a la de origen de la India, formada por los británicos, lo que sostiene es que la colonización allá fue muy violenta y todo, pero que no llegó al corazón, porque ellos siguen con sus religiones, sus creencias y sus modos y sus lenguas. Y la colonización en América la ven como una colonización blanda, porque modificó hasta la religión, el lenguaje y todo. Y no podemos decir que la colonización no fue exitosa, estamos hablando español. Nuestra cultura es totalmente hispana, híbrida, como lo queramos. Entonces, bajo ese prisma, la cuestión es esta idea que han ido metiendo, y que por cierto dentro de la historia cultural, que Fray Bartolomé es un precursor de los derechos humanos. Y con todo respeto del EZLN y de toda la Iglesia Católica de izquierda y de los pobres, yo no me creo lo de que ahí está una idea de atención a los indios. O sea, porque sí, solamente si los tenemos sometidos, incluso religiosamente, pero no cuando se liberan, ¿no? Cuando se liberan como los grupos de negros y indios, en el caso, por ejemplo, de los garífonos en Honduras, la frontera con Belice, ya son violentísimos, sí, pero son los negros y marrones que se escapaban, que se mezclaron con la población de ahí, y siguen siendo muy rudos, y no los aceptamos. En términos sustanciales no los aceptamos. Entonces, parece ser que ahí sí, mientras hay una dominación, hay un indio bueno, y en tanto hay un rebelde, no, pero siempre va a haber del lado del dominador, vamos a decir, un dominador bueno, ¿no?, y un dominador duro. Entonces tendremos los Cortés, tendremos los Pizarro y tendremos a Fray Solomé. Muy bien. ¿Y dónde queda Diego de Landa? Que es posterior a Fray Bartolomé. Pues ya había pasado Fray Bartolomé, estaban las ideas, este era franciscano, traía las ideas del reino milenario de los franciscanos, pero aprendió también que dijo, quemamos todo. Sí. Y además fue pasado a juicio como torturador.
¿Y entonces dónde queda? ¿Con los conquistadores malos? Pero era un evangelizador profundo. Sí. Y ahí vemos los resultados. Los indios mayas hasta hoy son profundamente creyentes, aunque sí manejan su doble lengua, ¿no? Todo esto es lo que yo quiero que, digamos, lo tenemos que pensar más, ¿no? Tu trabajo historiográficamente es fantástico, yo creo que le diste un jalón muy fuerte, y por eso a mí me gustaría que pensaras tres preguntas, ¿no? La primera es, ¿tenían otra opción los indios? ¿Se querían vivir? O sea, nada más plantearla como pregunta, es decir, si planteamos la cuestión de la alteridad, lo primero que tenemos que intentar comprender es un apocalipsis en ese mundo, ¿cómo puedo sobrevivir? Bueno, o aislándome, o dejándome dominar, y desde ahí voy a construir, no hay de otra, pero me gustaría que lo pensaras, ¿cuál sería? La segunda pregunta es, yo creo que sí hay que reconsiderar varios temas en el manejo de estas cuestiones, ¿no? Podemos cargar de sentido en derechos humanos, justicia, tal, hasta allá, cuestiones de época, por ejemplo, las preguntas que hizo Lupita, o más bien van más hacia atrás, y una cabal comprensión de dónde venían, ¿no? Y hasta dónde podían estar pensando esta discusión de, digamos, pensamiento medieval o pensamiento moderno en el filo de la conquista, ¿no? Esa sería la segunda. Y la tercera, a mí me gustaría, como que a ti te escuchan mucho nuevos jóvenes, me da mucho gusto, nuevos estudiantes, por lo menos de los que yo alcanzo a ver, se fijan mucho en los que se están titulando ahorita, en Jesús, en ti, en Elías, ¿no? Pues porque ahora sí que son los que se están titulando arriba, pero que además son politizados y participan. Y aunque parezca que no, son parte del que ha hecho despertar al colegismo de otra vez. Entonces, de que influyen ustedes, sí, influyen más incluso que nosotros. ¿No? Quizás no lo vean, pero influyen más, ¿no? Entonces, en tu tema y en el tema que trabajaste, ¿qué recomendaciones de temas de investigación ves nuevos? Incluso que tú entraste, mejor te dijiste, ay, mejor te sigo por acá porque no quiero titular, ¿no? Pero que lo viste, ¿no? Yo creo que ahí hay varias cuestiones que tú podías ubicar y que podías reflexionar, digamos, en el examen, hacia todo, sobre qué temas ves importantes abordar, ¿no? Esas tres preguntas, Luis, reiterarte la felicitación, sentirme muy a gusto y honrado por la presencia de Lupita, digamos que con la de Abraham y con todos, felicitar a tu familia, a tus demás, a todos tus parientes, lo cual muestra un hijo bien educado, ¿no? Bien educado en valores, en disciplina, y sobre todo felicitarte a ti y a los que están por haber sobrevivido al colegio de ocupación negra, ¿no? Ahora sí que sí lo puedo decir, después de 41 años, de las épocas negras, esta es la más negra, la del Cholo, por cierto, un filósofo. Ahí sí, ni modo, la fenomenología va a tener ese punto negro. El periodo más negro de la Facultad de Filosofía y Letras es el de Ángel Cholo González. Represivo, persecutor. Por eso lo comparé con el Heidegger de 1933, cuando lo mandan a controlar la Universidad de Alemania. Es él, con mentalidad, ¿no? Bueno, sobrevivir a eso, con una tesis de esta calidad, felicitarlos. Pues yo esas tres preguntas me gustaría escucharte, que sientas libre, que lo plantees, y también mi discrepancia, yo creo que no es un problema si Antonio no estaría con él. Yo creo que él estaría con los dominantes, como una posición como tercerista. No es dominante, quiero seguir siendo obispo, yo también quiero vivir en la metrópoli, ¿no? Pero miren qué buenos son con los indios.
Yo fui claro, discreto. Bueno, órale, Luis. Bueno, primero que nada, respondiendo a su pregunta sobre si los indígenas tenían otra opción, pues si querían vivir, yo diría que no. Justamente lo que menciona este proceso de Diego de Landa y el auto de fe de Manila que realiza, creo que lo ejemplifica. El hecho de que él creyera que los indígenas estaban siendo bien educados en el cristianismo y que de pronto se percatara que detrás de las figuras cristianas, de las vírgenes y de Cristo y demás, ellos guardaban a lo que eran sus dioses de la cultura maya, fue lo que hizo explotar a Landa esta idea de que yo confío en ustedes, según estábamos avanzando en la cristiandad y resulta que tienen a sus dioses ocultos, y creo que esa misma forma de sobrevivir es la que utilizaron los moros cuando se reconquistó España. Esa idea de sí, pasamos a ser cristianos en lo público, pero en lo privado seguimos con la religión con la que nosotros llegamos aquí. Entonces sí, justamente, sí que judaizantes, que eran como les llamaban a estos judíos que según estaban cristianizados, y que la Inquisición siempre estaba checando, viendo cualquier tipo de tropezón que pudiera existir para poder abrirles un proceso. Entonces sí, yo creo que el indígena utilizó en parte como estrategia la anexión. Digo, específicamente se puede ver en el pueblo de Tlaxcala y los tlaxcaltecas esta idea de combatir a Cortés en un principio, y al ver que era tan fuerte el ejército que traía Cortés, pensar podemos seguir combatiendo hasta que los dos ejércitos queden totalmente abatidos, o podemos unirnos y así nos quitamos también de encima a Moctezuma y al imperio que tiene, o la triple alianza que tiene. Entonces sí, yo creo que el indígena, tal como usted lo comenta, solamente tenía esa opción, o era morir como lo hicieron muchos indígenas en rebeldía para que prevalecieran sus ideales, su cosmovisión del mundo sin la intromisión de las ideas hispanas, o la otra era dejarse dominar, pero por detrás seguir teniendo esta religión. Y creo que la ejemplificación de que esta segunda opción fue la que más viable y la que más existe es justamente de que hoy en día continúan vivas las tradiciones de varios pueblos indígenas, aunque claro, con una mezcolanza cristiana, en donde si tú vas a hacerte una limpia, puedes ver como mientras que te están haciendo una limpia están rezando un Padre Nuestro. Es justamente la supervivencia de estas ideas por parte de los indígenas. El segundo aspecto que mencionaba sobre los derechos humanos y sobre ir más atrás para verlos, sí, en realidad por la educación en derecho que tengo, justamente es lo que nos enseñaban, la división que existe entre los derechos humanos primigenios y cómo fueron evolucionando en sus diversas etapas. Justamente es como le llaman, etapas de los derechos humanos, una primera instancia que va desde muchísimo atrás hasta hoy en día contemporáneamente, que se siguen adicionando derechos humanos por la llegada de la tecnología y la evolución, como lo comentaba el doctor Moctezuma, de las sociedades. Entonces yo creo que claro, o sea, lo que sucede en el siglo XVI y este ápice es interesante para la comprensión de la historia de los derechos humanos, pero no es el principal eslabón o el más importante de toda la cadena, sino que se trata de toda una cadena que a fin de cuentas logra, posterior a la Segunda Guerra Mundial y tras ver la increíble violencia que podía existir entre el ser humano, poder dar un pliego verdadero de los derechos humanos con todo el historial de guerras, más que nada, que existió a través de la historia. Y el tercer punto que usted mencionaba sobre los diferentes temas que vi, usted nos lo mencionaba mucho en las clases, que había que casi casarse con el tema de tesis, porque cuando uno está leyendo todo lo que tiene que leer, siempre va a encontrar nuevos temas, nuevas vías, y yo me quedé muy interesado en varias vías que se iban abriendo conforme avanzaba en la investigación, que si una, que si otra, pero sabía que si seguía por esa vía me iba a alejar del tema original de tesis, y por consecuencia no tenía que alejarme del tema. Entonces solamente comprendía, lo colocaba en la tesis para decir, aquí está este aspecto. Yo recuerdo que algo que vi mucho fue esta mención que hace el presidente López Obrador en su libro de Economía Moral, donde él comenta sobre los fraudes, haciendo una línea histórica
claro, él fue protagonista de diversos fraudes electorales y es obvio que existe esta idea de una historial de fraudes, hablando de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz y un primer fraude, por así llamarlo, electoral. Si bien tiene sus matices, la idea que él expresa creo que sirve para una investigación compleja. Además, eso poniéndolo en un lado, también todo el aspecto jurídico. Creo que todo lo que hago en el segundo capítulo, justamente en el subcapítulo tercero, que se subdivide nuevamente, da para muchísimo. O sea, ese aspecto, poder hablar jurídicamente o analizar jurídicamente diversos aspectos que no pude tomar de lleno al hablarse de una tesis historiográfica, quedaron pendientes. A fin de cuentas, y en realidad mi idea principal al momento de hablar de las conquistas de Américas en ese subcapítulo y hablar del proceso de conquista de Cortés era llevarlo desde el principio hasta el final. Pero al ver en la hazaña que me iba a meter, dije, esto es solamente para una tesis. O sea, este proceso, un análisis jurídico de los usos y costumbres contemporáneos a ese periodo de conquista da para una sola tesis, no para más. Entonces decidí cortarlo. Pero creo que lo que más me interesa para posibles temas de investigación es la comprensión de la mente, la influencia y la preparación académica que tuvieron los grandes nombres del proceso de conquista. Usted mencionaba a Diego de Landa y creo que es un personaje muy interesante para comprender, porque mediante un análisis suyo se podría comprender también la educación medieval específicamente, pero la franciscana y la inquisitorial. Entonces creo que la comprensión, y además yo, desde mi perspectiva, podría dar dos caras de una moneda, analizando primero a Fray Bartolomé de las Casas y después tomando a Diego de Landa, más violento, pero del mismo proceso. Usted menciona esta discrepancia que tiene sobre la postura que yo planteo en la tesis, y en realidad una de las obras que yo tomo para la tesis, que es Another Face of the Empire de Daniel Castro, él justamente titula así la obra porque cree que Fray Bartolomé de las Casas es, si bien una cara más humana, otra cara del imperio, o sea, del imperialismo, teniendo esta idea de que a fin de cuentas, por más humano que fuese, pertenecía también a esta corriente dominante del imperio. Hay matices humanos en Fray Bartolomé de las Casas, pero claro, no se puede negar esa idea conceptual primigenia que formaba parte del bando dominante de una forma u otra. Entonces, pero regresando a la última respuesta, pues creo que todavía hay muchos temas que investigar, hay mucho que abrir. La tesis solamente abre, esta tesis específicamente, abre diversos caminos y diversos temas posibles a estudiar, y todavía falta mucho de comprensión de estos pensamientos que fueron los que llegaron a dominar de una forma u otra, más violenta, menos violenta, y que hoy en día continúan vivos gracias a la imposición fundacional de este proceso de conquista. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Concluimos esta fase de preguntas, de comentarios. Vamos a solicitar a nuestro auditorio, incluyéndote, Luis, que abandonen unos minutos la sala para que los miembros del jurado podamos deliberar. Vamos a solicitar a nuestro auditorio que se ponga de pie para que podamos cumplir con el acto protocolario de la lectura del acta. Después de la deliberación por parte de los miembros del jurado aquí presentes sobre el trabajo que nos está presentando Luis Ángel Montiel Jiménez, y considerando el excelente promedio, la extraordinaria trayectoria académica del estudiante en el Colegio de Historia, en la universidad, considerando además la brillante exposición, el amplísimo dominio que tuvo para poder responder de manera muy puntual a las preguntas del jurado, y por la excelente calidad de la tesis, del trabajo de investigación que presentó, los miembros de este jurado hemos decidido aprobar a Luis Ángel Montiel Jiménez con la distinción de A honor. Muchas felicidades. Antes de que terminemos, no me gustaría dejar de agradecer a todos, a mis docentes, al doctor Moctezuma, a la maestra Grajales, al doctor Marco,
sin los cuales habría sido imposible realizar esta investigación. Quiero agradecer a todos los presentes, pero más importante, quiero dar lectura a los agradecimientos que están en mi tesis. Es una lectura breve, así que no se preocupen, concluiré rápido. Agradecimientos a mi familia, docentes, amigos y alma mater que estuvieron presentes y ayudaron a que este proyecto saliera a flote. Pero especialmente a dos personas, a mi madre, Jacqueline Jiménez Madrid, por su enseñanza, dedicación y amor, a mi abuela, María de la Luz Madrid García, por su empeño, entendimiento y atención. Si la materialización de esta tesis fuera un galardón dedicado a la no claudicación, al esfuerzo y la perseverancia, solo ustedes dos lo merecerían. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, doctor. gracias.